Y bueno, siguiendo un poco con todos los aspectos principales de la investigación y todo lo que es lo introductorio para la investigación, tendríamos que conocer un poquitito qué pasó en el tiempo, ¿verdad? Con relación a las técnicas del método científico. Y bueno, existen ciertos autores de libros, ¿verdad? Que vinculan, ¿verdad? Algunos métodos que ya fueron establecidos en algún momento, ¿verdad? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el método científico baconiano, ¿verdad? Que Bacon postulaba, ¿verdad? Que el desarrollo postulaba el desarrollo de la inducción, es decir, yo puedo probar lo que yo pienso, ¿sí? Induce a un sistema donde el investigador trata de probar lo que piensa, ¿verdad? Lo que su cultura, lo que su creencia establece, ¿verdad? Hasta que de repente viene Galileo y dice, no, 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 está mal lo que Bacon está proponiendo, ¿verdad? Yo creo, dice él, que el método científico postula la experimentación. O sea, si vos no me podés probar con un experimento lo que vos estás diciendo, entonces yo no lo tomo como científico. Entonces viene Galileo, ¿verdad? Trayendo un método galileano. Y dice, no, acá ciencia es experimentación. Si no me experimentas algo, no es ciencia. Y viene posterior a eso, ¿verdad? Dice el método cartesiano, viene un Cartes, ¿verdad? Que no es nuestro expresidente. Viene Cartes, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo que dicen estos dos? Realmente no es así en la práctica, ¿verdad? Porque en la práctica, para que sea científico, tiene que haber un análisis, tiene que haber una síntesis del problema, tiene que haber un planteamiento del problema, una situación abordada para que yo de repente pueda investigar y a partir de eso tratar de resolver los problemas, pero con fundamentos científicos. Entonces vienen estos tres pensadores, ¿verdad? Estas tres personas que vinieron a traer las técnicas de lo que es el método científico, a poner de repente este tipo de conceptos, ¿verdad? Y es ahí donde surgen varias escuelas, ¿verdad? Escuelas que de una u otra forma generaron ciertos conceptos, generaron ciertas ideas, ciertas ideologías o paradigmas, ¿verdad? Investigativos para poder decir este método es real y verdadero, ¿verdad? Allí surge, ¿verdad? Un proceso que es el método inductivo, ¿verdad? Donde el razonamiento a partir de la observación inicia un proceso de razonamiento, de conclusiones generales, parte de enunciados particulares hacia ciertas generalidades, ¿verdad? Y generaliza las inferencias a partir de un conjunto de evidencias para que pueda desarrollarse como un proceso científico, ¿verdad? Entonces, el inductivo viene a dar ciertos ejemplos, ¿verdad? Que, por decir, he visto un pájaro que vuela, ¿verdad? Y a partir de allí,
A partir de ese razonamiento viene a orientarse ciertas particularidades de observación y dice, entonces en su postulación, lo inductivo, dice, he visto otro pájaro que también vuela. O sea, la prueba de que existe de repente un comportamiento hace de que induzca a tener otras conclusiones o a conclusiones similares, ¿sí? Induce. En cambio, el deductivo, que es otra técnica, que es otro método, este método se fundamenta en el razonamiento formal y en la conclusión que se obtiene de justamente en la formulación del juicio del cual se parte, ¿verdad? Y ahí viene a ser una necesidad traer el problema para que yo pueda considerar la posible solución. Y eso realmente trae cierta inferencia hacia el sector investigativo, ¿verdad? Y dice, no voy simplemente por razonamientos, sino que también tiene que haber un fundamento lógico para que yo pueda aprobar eso como científico. Y ahí viene de repente otro método a encontrarse, ¿verdad? Que es el hipotético deductivo, ¿verdad? Es decir, tiene que haber una lógica, tiene que haber una matemática, tiene que haber una estadística, tiene que haber un conglomerado de filosofías que estén relacionados justamente a ese proceso lógico y matemático. O sea, el resultado que aborda la investigación tiene que darme parámetros que están establecidos en una realidad y en una lógica situacional, ¿verdad? Y de ahí es donde la verdad tiene que ser comprobada y es enunciada, ¿sí? Y empezamos con un proceso que vienen a traer, que es la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? ¿Sí? Es justamente el fenómeno que me va a hacer estudiar las consecuencias y las proposiciones más elementales, ¿verdad? de un problema dado, ¿sí? De ahí es donde el conocimiento previo a una situación me va a dar que yo pueda postular, que yo pueda lanzar teoría con relación a un conocimiento previo, ¿sí? Y es ahí donde yo digo, bueno, si 2 más 2 es 4, 2 perros más 2 perros me dan 4 perros, quiere decir que si yo esos 4 perros los divido en 2 grupos, me va a dar como resultado 2 perros en cada grupo. Matemática, ¿verdad? Estadística. Y ahí es donde yo puedo analizar y puedo deducir, por eso es que es hipotético deductivo. Yo puedo deducir que el 50% del total de la muestra, que son los 4 perros dividido en 2, 50%, tienen reacción, tienen una reacción espontánea al oler un asado. Los otros 2 que no conocen lo que es un asado, ¿verdad? Según lo que postulo es que esos 2 perros, que es el 50% restante, no van a reaccionar positivamente al consumo del asado. Simplemente le estoy dando una maraña de ejemplos para poder entender justamente los métodos. Y realmente
uno de los más utilizados dentro de las ciencias naturales es el hipotético deductivo. Necesitamos comprobar, necesitamos que tenga lógica, necesitamos que sea estadísticamente comprobable, necesitamos de que la matemática sea fundamental dentro de la situación problema, pero también necesito que la filosofía, necesito que el conocimiento técnico, necesito que la teoría acompañe los resultados científicos o los resultados matemáticos, ¿verdad? Y ahí es donde podemos detectar los problemas, ahí es donde formulamos la hipótesis, ahí es donde realizamos las deducciones consecuentes a los sistemas observacionales, ahí es donde entramos en un experimento. Por eso que mi trabajo puede ser, mi investigación puede ser experimental o puede ser no experimental, dependiendo de qué ciencia yo esté abordando, ¿verdad? En el caso de las ciencias veterinarias, por ejemplo, sí, van a ser experimentales, yo tengo que experimentar, pero puede llegar a ser también no experimental, porque puede ser estudios de casos anteriores y una actualización simplemente de resultados, ¿verdad? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que entender, ¿verdad? De que el análisis de la situación, de todos estos procesos experimentales, van a hacer de que yo pueda tener una conclusión real, sólida, basada en fundamentos y métodos científicos que realmente le dé esa solidez al resultado científico, ¿verdad? Y bueno, y empieza allí el mundo de la investigación a ser un poco más agradable, y empieza a ser más apasionante, porque no me complico tanto con estas teorías, sino que simplemente por eso es introducción a la investigación, porque yo tengo que saber de dónde salieron todas estas cosas, cómo partieron todas estas cosas, para que yo después pueda plasmar eso en el momento que yo necesite realizar una investigación. Y bueno, de ahí parte otros métodos, ¿verdad? Que vienen a apoyar, como el método analítico, ¿verdad? Que analiza específicamente todo el proceso científico, y accede a diversas facetas de realidades. El método analítico realmente no se basa en un resultado único, ¿verdad? O sea, por eso es que la investigación científica llega a ser no absoluta, sino que parcial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos comprobar constantemente lo que nosotros estamos lanzando como hipótesis. Hoy tu realidad puede ser totalmente falsa cuando sale otra investigación, ¿sí? Y el método sintético, ¿verdad? Que integra los componentes de un objetivo de estudio para estudiarlos en su totalidad en un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir todo un caso, ¿sí? Y muchas veces se los llama estudios de casos o síntesis de análisis, ¿verdad? No utilizamos tanto dentro de las ciencias naturales, pero sí son muy utilizadas dentro de las ciencias sociales, especialmente en las relacionadas con el derecho, ¿verdad? Y de ahí podemos concluir, ¿verdad? Con métodos de investigación cuantitativa, cualitativa, ¿verdad? La cuantitativa es la que su nombre lo dice, cuantifica, ¿verdad? Cuantitativa. Yo puedo cuantificar un resultado, puede ser palpable el resultado en lo cuantitativo. Y lo cualitativo tiene más, está más enfocada al pensamiento humano, ¿sí? Y trata, el método científico trata de que lo cualitativo también pueda tener un resultado científico, ¿sí? Y bueno, y ahí es donde tenemos diferencias
entre el método cuantitativo y cualitativo. Yo les cuento de que pueden llegar a hacer su tesis y esto qué nivel de investigación, cuál es el tipo de investigación, ¿verdad? El enfoque de tu investigación, cualitativo, cuantitativo, enfoque mixto. ¿Por qué? Porque quiere decir de que ambos métodos son utilizados dentro de lo que es tu investigación científica, y es ahí donde tenemos que entender bien cuáles son cuáles son las diferencias del método cuantitativo y cualitativo, ¿verdad? Y bueno, lo cualitativo está centrada en fenómenos, en la comprensión humana, en la observación naturista, sin control, es decir, puede fluir la imaginación, es subjetiva, ¿sí? Estábamos hablando anteriormente de la subjetividad, ¿verdad? También puede ser inductiva. Puedo orientar el resultado a lo que yo realmente creo y pienso de acuerdo a factores culturales, ideológicas, mitológicas, ¿verdad? Entonces, para muchos científicos, el resultado cualitativo no representa ciencia, ¿verdad? Pero sí, muchos estudiosos de la conducta humana vieron la forma de que este método sea aprobado para que pueda tener una realidad dinámica dentro de lo que es la investigación. Y lo cuantitativo, sin embargo, lo llaman puramente científica, ¿verdad? Está basada en el criterio probabilístico, en la lógica, ¿verdad? En la medición de los resultados, ¿verdad? Está controlada por un método matemático, por un método analítico, por un método estadístico, ¿verdad? Es sumamente objetiva porque expresa el resultado tal cual es, ¿verdad? Es confirmatoria. También está los datos que proporciona son sólidos, son repetibles. ¿Por qué? Porque esta prueba que hice hoy acá, ¿verdad? Puede tener el mismo resultado mañana con las mismas características de la prueba de hoy. Entonces, tiene una realidad estadística.